Vamos a meditar en la palabra del Señor esta mañana y quiero que abran sus Biblias en Mateo capítulo 25. Evangelio según San Mateo capítulo número 25. Habla de los talentos. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Y asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Amén. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos. Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, con base a eso que tú sabías y que tú creías, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dádselo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga esta mañana de manera especial. Dios quiere fidelidad. Vamos a pedirle a Dios. Y oremos por la familia de nuestra hermana Adriana, su papá Adrián, que Dios sea obrando de manera especial. Padre celestial, invocamos tu nombre precioso. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Nuestra hermana Adriana, Señor, colocamos a su papá en tu presencia. Que seas tú obrando, Señor, restaurando, glorificándote en medio de esta situación. Señor, de igual manera te pedimos que nos bendigas a través de tu palabra y que tu palabra corra, Señor, y sea glorificada en nuestros corazones de manera especial. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir este pensamiento esta mañana. Pretendo no demorarme mucho, ya el tiempo ha avanzado, pero sí quiero hablarles sobre esta parábola. Uno de los libros que es uno de los evangelios sinópticos, como es el Evangelio de Mateo, utiliza mucho este asunto de las parábolas. Y las parábolas son historias de la vida real, o sea, son historias
inventadas para ilustrar, pero son tomadas de la vida real, son tomadas de la vida cotidiana que tenían en aquella época para transmitir una verdad espiritual. Esas son las parábolas, son historias tomadas de lo que se vivía en aquel contexto, y Jesús las tomaba para a través de ellas transmitir una verdad espiritual. Mateo es uno de los que usa o nos ayuda, tomó muy en cuenta las parábolas del Señor en su evangelio. Y hay algo muy característico. Ustedes recuerdan que Mateo era cobrador de impuestos. Mateo era cobrador de impuestos, así que Mateo manejaba mucho el asunto de los números, de las cuentas, de estos aspectos contables. Ese era Mateo. Así que usted va a encontrar en las ilustraciones o en las parábolas que nos cuenta Mateo, que dijo el Señor, muchas que tienen que ver con esto del dinero. De hecho, cuando se hablan las parábolas de los talentos, algunos han usado la palabra talento para hablar de una habilidad natural que tiene una persona, pero no es el principio de lo que Mateo está hablando, porque no está hablando de ese tipo de talentos como habilidad natural, sino que está hablando de los talentos como una medida, como un valor económico. De hecho, cuando se hablaba de un talento de plata frente a un talento de oro, pues un talento de oro era más costoso porque era una medida. Al hablar de usar el término medida, está refiriéndose a una medida económica muy grande, muy considerable, tan así que muchas veces, pocas veces se podía como medir lo que significaba un talento. Como tal, era algo demasiado grande, demasiado en un contexto económico muy fuerte, muy grande. No era algo poco, no era algo poquito. Todos sabemos que un denario era equivalente al día de trabajo, pero cuando se hablaba de un talento era algo bien considerable, un valor considerable. Así que Mateo va a hablar de esta parábola y quiero rápidamente parafrasearla para ustedes. Y dice la parábola de que un hombre tenía muchas riquezas, muchos bienes, y llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Pues se iba a ir un tiempo largo, y pues estos hombres de aquel entonces, al tener sus bienes, pues querían dejar a sus siervos, sus mayordomos, por llamarlo así, que se encargaran ellos de seguir trabajando con lo que le pertenecía. Y dice que al llamarlos, llamó a cada uno de sus siervos. Aquí nos habla de 3 particularmente, y dice que al uno le entregó 5 talentos. No se olviden que un talento era un valor económico bastante considerable, así que entregarle 5 talentos era bastantes bienes. Al otro le entregó 2 talentos, también sigue siendo bastante 2 talentos. Y al otro le entregó 1 talento, igual sigue siendo mucho el valor, sigue siendo considerable el valor económico de un solo talento. Y dice que se fue lejos, y dice que les entregó estos talentos conforme a su capacidad. Todos no tenían de pronto las mismas habilidades, todos no tenían de pronto las mismas capacidades, pero a todos les dio de todos modos. Y dice que cuando se fue y volvió, entonces vino a hacer cuentas con ellos. Y dice la historia que el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Y el que había recibido 2 talentos fue y hizo lo mismo, negoció y regresó y ganó otros 2 talentos. Pero dice que el que había recibido 1 talento fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y llegando el dueño de sus bienes, llegando el señor de sus bienes, llamó a aquellos siervos y les dijo: bueno, venga, vamos a hacer cuentas. Y el que había recibido 5 talentos le dijo: Señor, 5 talentos me entregaste, pues te cuento la historia. En este tiempo que estuviste por fuera, fui, hice negocio con fulano, hice negocio con el otro, hice tal negocio,
y me gané otros 5. Dice que el Señor le dice, buen siervo y fiel en lo poco. Vea que llama, a pesar que es el que más tiene, que son 5, le dice, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llega el que había recibido 2 talentos. Recibió menos, pero como les digo, 2 talentos también era algo considerable. Y le dijo, Señor, hombre, yo también me di a la tarea de ir a negociar con el otro, con fulano, y me gané 2 talentos. Aquí viene también otra vez la respuesta del Señor, de sus bienes. Y le dice, hombre, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, y en lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Si nosotros analizamos la recompensa o el premio que concede el Señor de sus bienes al de 5 como al de 2 talentos, es el mismo. No varía en ninguno. O sea, no le dio más al que había recibido 5 y que había ganado otros 5, porque ganó más, que al que había recibido 2 y que había ganado solo 2. No hizo diferencia en la recompensa, le dio la misma recompensa, el mismo reconocimiento. Le dijo, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero dice que venido el que había recibido 1 talento, entonces este que había recibido 1 talento había ido y había acabado en la tierra, había escondido el dinero de su Señor. Y entonces cuando llegó el que había recibido 1 talento, le dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Vea cómo le dice. Conociéndote, sabía, le dice. Sabía, te conocía que eres hombre duro, que siembras, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo. Tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Uno podría pensar y decir, hombre, a lo menos no perdió, ¿no? Duro hubiera sido que lo hubiera perdido, que lo hubieran robado. Pero resulta que le dice el Señor, siervo malo y negligente, sabías, o sea, conociéndome según tú, porque no es que esté aceptando que él sea así, pero esa era la creencia, el pensamiento que tenía el siervo malo y negligente sobre su Señor, o que tenía el que había recibido 1 talento. Y recojo donde no esparcí. Por tanto, o sea, si ese era el conocimiento que tenías de mí, aunque no soy así, pero eso era lo que tú creías que yo era. Ese era tu pensamiento, y conforme la Biblia dice que tal el pensamiento del hombre en su corazón, tal es él. O sea, lo que uno cree, con base a lo como uno cree, según sus creencias, según sus pensamientos, pues así mismo uno habla, uno actúa, uno se comporta. Porque tus creencias, tus pensamientos modelan tu comportamiento. Esta persona, y sobre esa base lo coge el Señor y le dice, venga un momentico. Si ese era el conocimiento que usted tenía de mí, si era el pensamiento, pues con base a ese pensamiento tenías que haber actuado de manera diferente. Si me consideras un hombre duro y un hombre malo, de esa manera un hombre cruel, porque esa es la manera que tú me consideras a mí, que soy un hombre como oportunista o vivo, entonces con mayor razón tenías que haber actuado de una forma diferente. Y aquí es donde le dice estas palabras: debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. O sea, con base a eso hubieras podido hacer eso y te hubiera recompensado. Por eso, simplemente por haber entregado mi dinero a los banqueros, ya era una acción interesante, y algo hubieran recibido. Entonces le dice el Señor de sus bienes: quitarle pues el talento, porque eres un siervo malo y negligente, y darlo al que tiene 10 talentos. Interesante parábola. Pero yo quisiera esta mañana, y como les prometí,
No me pienso demorar. Son promesas que a veces no cumplo, pero voy a tratar. El siervo, el señor de la villa, o el señor de sus bienes, perdón, tiene una petición. Y el Señor pone este ejemplo o cuenta esta parábola para transmitirnos una verdad espiritual. ¿Cuál es esa verdad espiritual? La verdad espiritual es que Dios, más que ver tu productividad, Dios ve tu fidelidad. Quiero repetir eso esta mañana. Dios, más que ver tu productividad, Dios quiere ver tu fidelidad. Amén. Hoy se habla de la generación 4.0. Es la generación de esta revolución de la tecnología, de esta revolución del alcance de la ciencia, de esta revolución donde tenemos más información que en cualquier época de la historia. De esta manera, de esta globalización que se da después del año 87, después de la caída del muro de Berlín, esta globalización se extendió donde tenemos conectividad y se puede hacer negocios con cualquier lugar de este mundo. Esta situación de la generación 4.0 que llaman, es la generación del consumo, de la generación del disfrute ahora y pague después. Es la generación de la avaricia, de la ambición. Es la generación de la competencia. Amén, amén. La generación del que más haga, del que más tenga. Donde principios y valores pasan a un segundo plano, donde se traen las palabras de aquel hombre Maquiavelo que decía: el fin justifica los medios. No importa lo que hagas, no importa a quién se lo hagas, con tal que tus intereses, con tal que tus anhelos, que tus sueños, que tus proyectos, que tus propósitos sean cumplidos, no importa. Con tal que alcances tus metas y tus fines económicos, no importa a quién tengas que pisotear, a quién tengas que dejar a un lado, a quién tengas que dejar junto al camino, no importa. Lo importante es que llegues a la meta. Y esto es muy interesante porque tenemos que tener cuidado con esto. De que este tipo de pensamientos y filosofías huecas y este tipo de sutilezas y de engaños que usa el enemigo en este tiempo se introduzca en nuestro corazón. Se habla del crecimiento, se habla de los resultados. ¿Cuáles fueron sus resultados? Y yo le quiero decir algo esta mañana. A Dios no es que no le agrade el crecimiento. A Dios no es que no espere de nosotros resultados. Pero mucho cuidado con nosotros ver el crecimiento y los resultados como los ve el mundo. Mucho cuidado con nosotros ver el crecimiento y los resultados como los plantea la filosofía del mundo. Porque nosotros tenemos una filosofía de vida diferente a la del mundo. Amén, amén. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Señor, hermano, que parta la una herencia y el hombre no quiere repartir la herencia. Yo necesito mi economía. Y el Señor hubiera podido entrar allí. Bueno, venga, mijo, venga, lo escucho. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo así que usted no le va a dar a su hermano? Compártale de una vez y de una vez aproveche y me dan algo pues para este ministerio que yo tengo, que es que estamos en una necesidad. No, yo no veo al Señor en esto. Amén, amén. Yo veo al Señor diciendo: disculpen, ¿quién me ha puesto como juez o partidor sobre vosotros? Yo no vine a eso, ese no es mi propósito. Si quieren vayan al juzgado, si quieren vayan eso lo pueden arreglar los hombres de este mundo. Y voltea y le dice a sus discípulos: hijitos, mis discípulos, guardaos de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que éste posee. Cuando yo establezco esto en mi corazón y yo me doy cuenta que yo no puedo andar conforme a la corriente de este mundo, ni pensar conforme a la corriente de este mundo, porque mi ciudadanía está en los cielos.
de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual va a transformar el cuerpo de nuestra humillación para hacerlo conforme al cuerpo de la gloria suya. El Señor, porque muchos han usado, y creo que hasta yo tengo que caer allí, esta parábola para hablar de productividad, para hablar de crecimiento conforme lo establece el mundo. Pero cuando yo leo esta parábola, yo puedo encontrar que si hay algo que Dios quiere de nosotros y espera de nosotros es fidelidad. Y cuando hablo del término fidelidad, no es el término que a veces hasta eso entra allí, de pensar, oh, fiel, el que nunca falla, fiel, el que nunca se equivoca, fiel, el que nunca ha pecado. Por favor, no hay hombre que nunca peque. No está hablando de ese tipo, no estoy hablando esta mañana de ese tipo de fidelidad. No, es que yo en el camino del Señor, yo soy un hombre fiel. Nunca has pecado, nunca has fallado, nunca te has equivocado. No es esa la fidelidad que Dios está hablando, que se refiere a nosotros. O vemos cómo nos hemos empapado de este pensamiento, que si vemos que a alguien le va bien en la economía, o le va bien en los negocios, o le va bien en sus proyectos personales o de la vida, entonces decimos, es que Dios le ha premiado la fidelidad. Y uno cuando escucha esas frases, uno dice, ¿será que es que esa persona nunca ha fallado? ¿Será que esa persona nunca se ha desviado? ¿Nunca sus pensamientos han ido a pensar otra cosa o a hacer otra cosa? Pero resulta que cuando yo leo la palabra del Señor, no se está hablando de ese tipo de fidelidad. Porque cuando hablamos de eso, estaríamos hablando que el único que nunca ha pecado es nuestro Dios. Antes, al contrario, la Biblia dice que Él permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. ¿Qué quiere decir entonces esto de la fidelidad que Dios espera de nosotros? Cuando se habla de esta fidelidad, está hablando la palabra del Señor de perseverancia. Esta fidelidad está hablando de fe, a su nombre sea la gloria, de alguien que continúa creyendo en Dios a pesar de. Estos hombres que representan a los creyentes, representan a ese creyente que sigue actuando conforme su Señor quiere que actúe, que sigue sirviendo y que sigue trabajando y que sigue haciendo lo que tiene que hacer conforme su Señor quiere que lo haga. Porque cuando venga su Señor, lo que va a recompensar es la fidelidad. Señor, a pesar que hubo tormenta, pero seguí creyendo en ti. Señor, a pesar que hubo enfermedad, pero seguí creyendo en ti. Señor, a pesar que hubo escasez económica, pero mi confianza siguió puesta en ti. Pude haber tenido momentos donde quise echar para atrás, pero Señor, seguí creyendo que tú estás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y yo quiero esta mañana dirigirme a usted que me está escuchando para decirle, no estamos hablando ni de números, ni de cifras, ni de cuentas, ni de estadísticas, a su nombre sea la gloria. Estamos hablando es qué estás haciendo con lo que el Señor te ha entregado, qué estás haciendo con tu familia, qué estás haciendo con la fe, qué estás haciendo con las bendiciones que Dios te ha dado. Y cuando se habla de esta fidelidad, y escúcheme esto esta mañana, cuando los siervos trabajaron, hicieron lo que hicieron, lo hicieron pensando en su Señor y no en ellos mismos. A su nombre sea la gloria. El problema que tenemos hoy es que hacemos las cosas más pensando en nosotros que pensando en nuestro Señor. El problema que tenemos hoy es que hacemos las cosas más pensando en nuestros intereses propios que en los intereses de los demás. Sálvese quien pueda. Mire a ver usted cómo resuelve. Mire a ver usted cómo le hace. Ese no es el espíritu cristiano. Ese no es el espíritu de los hijos de Dios. Nosotros somos llamados a sobrellevar los unos las cargas de los otros. Nosotros somos llamados, oh hermano, alguno ha fallado. Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. No sea que tú también seas sentado. Considérate a ti mismo.
A su nombre sea la gloria. Considérate. No empieces a sacar el dedo así, si yo se lo merecía. Eso le pasa. Es que esta persona, es que lo otro no. Considérate. Haz de cuenta como si fueras a vivir lo mismo. Si estuvieras pasando por lo mismo, ¿qué esperarías de tus hermanos? ¿Qué esperarías de la iglesia? ¿Qué esperarías de tu pastor? Que te pisoteara, que dijera, no, ese no sirve, es que ese siempre ha sido así. ¿O qué esperarías? Piensa si estuvieras en esa posición. Piensa si estuvieras en esa circunstancia. Y de acuerdo a eso actúa. De acuerdo a eso trabaja. De acuerdo a eso sirve. Y dile, Señor, esas manos que tengo, ese corazón que tengo, ese trabajo que tengo, Señor, ¿cómo hago para ser de bendición? ¿Cómo hago para servir? ¿Cómo hago, Señor, para que estas capacidades que tengan puedan ser de bendición, puedan ayudar a alguien, puedan servir a alguien? Aleluya. A su nombre sea la gloria. No se trata de nosotros, se trata de Dios. Por eso ellos dijeron, Señor, me entregaste 5 talentos. Aquí tienes, gané otros 5 para ti. No los gané para mí, los gané para ti. Y la respuesta del Señor es, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Estas bienes que podemos tener en este mundo, estas capacidades que Dios nos puede dar y todo lo que tenemos, gozo del Señor. Esto es poco. Hay pastores que conozco de fulano que tienen riqueza. Eso no es nada. Eso se pierde. ¿Cuántas empresas estos días quebradas, negocios cerrados, gente que se ufamaba de su economía, y cómo han cambiado tanto las circunstancias? Porque eso no es nada. Todo es pasajero. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, todo pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo no te tiene que decir cuál es el propósito de tu vida. El mundo no te tiene que decir que tú eres un campeón. El mundo no te tiene que decir que vamos a comernos el mundo. No, 1000 veces no. El mundo no me tiene que decir, las filosofías de este mundo no me tienen que decir cómo es que yo voy a actuar. No, 1000 veces no. Amén, amén. Hay poder en el nombre de Jesús. No voy a tener el espíritu de la avaricia. No voy a tener el espíritu de ambición de este mundo. Voy a tener el Espíritu Santo. Y conforme el Espíritu Santo, así voy a actuar. Y conforme Dios quiere que haga las cosas, así las voy a hacer. No como el mundo lo dicta. No como lo dice el sistema. No como lo dicen las costumbres del mundo. No, 1000 veces no. Yo tengo un Dios al cual yo sirvo. Yo tengo un Dios al cual yo adoro. Alabado sea el nombre del Señor. Me atrae a sus principios, sus valores. Yo me voy a dejar guiar por Él. Yo no voy a actuar así. Yo no voy a actuar con miedo. Yo no voy a actuar con miedo al que dirán. Yo no voy a actuar con miedo de lo que pueda perder. ¿Y qué puedo perder? Porque todo aquel que quiera ganar su vida la perderá. Pero el que quiera ganar su vida por causa de mí, la hallará. Habrán cosas que habrá que perder en el camino. Habrá relaciones que quizás van a decir no más. Pero sabes, lo importante es que vas a serle fiel a Dios. Lo importante es que vas a honrar a Dios. Y te voy a decir algo: cuando tú aprendes a honrar a Dios, entonces Dios te va a honrar delante de los tuyos, de tu familia, de los que están alrededor tuyo. Por eso esta mañana, en el nombre del Señor, a Jesús le preguntaron: ¿cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Dios y tu prójimo. Dios y tu prójimo. Ese debe ser
la consigna nuestra como cristianos. Es que me dio miedo y escondí esto que me habías dado. Cuando uno entierra algo es porque no quiere volver a saber más de eso, porque lo abandona, porque no le parece importante. Aquí tengo, Señor, lo que me diste. El Señor quiere ver, alabado sea el Señor, que eso que tienes de Dios, ese conocimiento que tienes de Dios, esa palabra que tienes de Dios, por favor, alguien la necesita. Alguien la necesita. Que no se pierda la dignidad humana, que no se pierda el fin de este evangelio, que es el hombre, porque todo lo que ha hecho Dios y su sacrificio en el Calvario lo hizo por el hombre. Amén. Las organizaciones, las instituciones piensan en sus fines, en sus propósitos. Por eso este mundo está como está, porque se olvidaron del hombre. Por eso la religión del momento, cuando se hablaba del día de reposo, entonces procuraban y no importa, venga, Señor, ese hombre, ¿por qué lo sanaste en día de reposo? Y el Señor le dice, no pierdan el norte. El día de reposo se hizo por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Aquí lo importante no era el día de reposo, aquí lo importante era el hombre. Ese hombre con la mano seca, ¿por qué lo sanas en día de reposo? Ese hombre que estaba 38 años enfermo, ¿por qué lo sanas en día de reposo? Vengan otro día, por favor. ¿Qué es esto? Y el Señor le dice, vea, hipócritas, ustedes tienen bueyes, y si uno de sus bueyes, de sus animales cae en el hoyo, lo dejan allí porque es el día de reposo. Lo dejan allí, dicen, oh, como hoy es el día de reposo, y el buey quejándose porque quiere salir del hoyo, te saco mañana domingo, te saco el lunes. No, inmediatamente buscan los esfuerzos para sacar su buey. Y el Señor tiene que decir con el caso de la mujer encorvada, le dice, ¿cuánto más a esta hija de Abraham que Satanás la había atado por tantos años? Había que desatarla de esa ligadura. Esta mañana vengo en el nombre de Jesús de Nazaret a decirle que estamos en buena nueva, que estamos en día de salvación, que estamos en el día de la oportunidad de Dios para decirle a todos los hombres que Dios tiene algo para ti. Iglesia del Señor, esta mañana vamos a ser fieles a Dios. Vamos a perseverar en lo que Dios nos ha dado. Vamos a perseverar en lo que Dios nos ha entregado. Vamos a trabajar conforme Él quiere que lo hagamos, pero no nos olvidemos de ser fieles a Él. Todo lo que hagas, hágalo para el Señor y no para los hombres, porque de Cristo el Señor recibiréis la recompensa. Amén. Yo quiero esta mañana que le digamos al Señor, Señor, que el pensamiento que va a abrigar mi corazón no sea el pensamiento de los hombres, sino que sea el pensamiento de Dios. Que el pensamiento que va a abrigar mi corazón sea el pensamiento. Ay, David llegó ese día con mucha hambre. Sus soldados iban a morir de hambre. Y llegó donde el sacerdote y le dijo, tenemos hambre, no hemos comido nada. Y el sacerdote le dijo, mi rey, el único pan que tengo es el pan de la proposición, es el pan que está en la mesa de la proposición, es el pan sagrado, no hay otro pan. Pero todo este tabernáculo se hizo por causa del hombre, para que el hombre tuviera comunión con Dios, y sacó el pan
de la mesa de la proposición y le dio a David. Por favor, esta mañana el hombre se está perdiendo, el hombre se está acabando, el hombre se está destruyendo a sí mismo. La iglesia no podemos tener el mismo pensamiento. Los creyentes no podemos seguir pensando igual. Vamos a ser fieles a su palabra. Vamos a ser fieles a su palabra. No vamos a salvar al hombre. Vamos a salvar a este hombre que necesita de un Dios misericordioso, que necesita de un Dios lleno de compasión. La ley nos manda apedrear tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Él es la revelación plena de Dios del cielo. La ley, Moisés nos mandó a hacer esto, pero ¿tú qué dices? Tranquilos, hagan algo. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra sobre ella. Y desde los más viejos, de los que llevaban mucho tiempo ya en su religión judía, hasta los postreros, hasta los más jóvenes, acusados por su conciencia. Yo me imagino cómo se alborotaron las conciencias en ese momento y dijeron: uy, ¿yo qué estoy haciendo? Si yo soy tan pecador como ella, pero yo ¿qué estoy pensando en matar a esta mujer a punta de piedra? Si igual la conciencia también me acusa. Qué bueno que el maestro nos vuelva a contar aquellas historias que nos hacen reflexionar, que nos hacen pensar en lo que somos y en lo que tenemos que proyectar a este mundo. Qué bueno que el maestro nos vuelva a contar esas historias que nos quebranten el espíritu y el corazón, y que en vez de estar pensando en nosotros, mirar cómo afectamos. Oh Señor, por favor, ayúdame. Ayúdame a pensar como tú piensas y a actuar como tú actúas. Ayúdame, Señor, que no se me olvide la misericordia, que no se me olvide que yo también he pecado, que yo también he fallado, que yo también te he ofendido. Que no se me olvide, Señor, no se me olvide que cuando me traigan otra adúltera y me la pongan delante y que me digan apedréala, pueda soltar la piedra y decir: no, yo no. Aleluya. Pero muchas veces nos olvidamos que la diferencia de la adúltera que estaba allí, a la diferencia de los demás, es que a esta la sorprendieron, a esta la pillaron. Los demás, quizás más avispados según ellos, no se dejaron pillar, no se dejaron ver. Pero a esta la vieron, a esta la sorprendieron. Por eso es que Pablo le tiene que escribir a los Gálatas y decirle: hermanos, si alguno fuere sorprendido, si alguno lo pillaron, alguno lo vieron en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Padre celestial, esta mañana te doy gracias por tu palabra. Ayúdanos a ser fieles en lo poco,
Ayúdanos a perseverar en lo que te hemos escuchado. Ayúdanos al ver al Cristo de Nazaret, no al Cristo que a veces me quieren vender, no al Cristo de la Biblia, al Cristo que se paró y dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, vengan. Oh, pero yo hice tal cosa, venga. Pero es que yo no he hecho, venga. El requisito para que vengan a mí solo es uno: que estén cargados y que estén cansados. Es lo único que necesito. Tú eres de los cansados, sí, yo soy cansado. Tú eres de los cargados, sí, no es venga, venga, venga. Yo los voy a hacer descansar. Señor, esta mañana, en el nombre de Jesús, yo te quiero pedir, Señor, que nos ayudes, Señor, a vivir conforme tú quieras que nosotros vivamos, actuar conforme tú quieras que nosotros actuemos, a hablar conforme tú quieras que nosotros hablemos. Perdónanos, Señor, por tener actitudes mundanas, por tener actitudes carnales. Perdónanos, Señor, por dejarnos llevar, Señor, por la corriente de este mundo, por el sistema. Perdónanos por dejarnos llevar por nuestras emociones y nuestras pasiones, Señor, para emitir un juicio, para hablar. Perdónanos, perdónanos. Y ayúdanos, Dios mío, a ser como tú. Porque el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. No tengo nada para ofrecer. Solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti. Tú eres digno Eternamente. Impresionante, digno. Solo ante ti. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Aleluya, aleluya.
hay poder en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, por todo lo que hemos vivido. Delante de ti coloco los hermanos, los amigos. Guárdalos, hermana, bendícelos en todas las cosas, Señor. Guíalos, protégelos, fortalécelos en el nombre de Jesús, y que tu palabra, que no vuelve vacía, cumpla el propósito para el cual tú la has enviado. Martes los espero a las 7:30 de la noche en nuestro precioso culto de oración. La paz de Cristo para todos.